Bueno, compañeras, pues un cordial saludo. Vamos a iniciar ya nuestra sesión explicativa, nuestro encuentro sincrónico semanal para la materia Proyecto de Vida. Damos la bienvenida. Buenas tardes, Flor, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Qué pena, es que tengo un poquito de fallas con el internet. Bueno, tranquila. Entonces, vamos a iniciar nuestra sesión, nuestra reunión. Realmente quise hacer hoy hincapié en aquellos casos específicos que realmente pues necesitaran de una revisión. Realmente pues he encontrado muchas dificultades en lo que ha sido la evaluación del segundo corte y debido a eso pues digamos hay unos procesos evaluativos que digamos se asumen en riesgo incluso para la propia aprobación de la materia de proyecto de vida. Recordemos que esta materia, al igual que otras materias transversales 100% virtuales, se compone de 3 cortes con 2 actividades evaluativas calificativas por cada uno de ellos, ¿no? Entonces, como ya les indiqué en la mensajería y en nuestra última reunión, pues se subieron las notas de segundo corte y como pueden observar, pues en esta semana 7 ya vamos a hacer entrega de la última actividad, la segunda actividad del tercer corte. Entonces, pues lo que no se haya hecho hasta ahora realmente pues ya es complejo, ya la semana 8 está dedicada a la propia evaluación de esta última actividad y a la subida correspondiente pues de notas finales. Entonces, bueno, pues realmente espero que cada uno de ustedes, evidentemente no, yo creo que no, ninguna de ustedes que está aquí de manera sincrónica, online, tenga esa dificultad, pero pues para aquellos que quizás estén escuchando la grabación, pues tener muy presente esa responsabilidad en cuanto al proceso formativo. Yo creo que no es el momento, por ejemplo, en este momento de entregar todas las actividades, por ejemplo, porque pues eso no es parte también de esa formación, ¿no? Que se espera sea de una modalidad u otra modalidad, cualquiera de las materias. Entonces, pues vamos a avanzar un poco en este sentido sobre la actividad de esta semana, que además tiene una particularidad bastante notoria y es que ya habrán comprobado de que estamos hablando pues de una actividad evaluativa 12 que se va a componer de equipos de trabajo. ¿Sí? Aquí en la unidad 4 van a encontrar un ítem que es el siguiente, grupos de trabajo, tiene este símbolo, y si ustedes acceden a él, van a encontrar una serie de grupos, ¿sí? Donde ustedes, pues evidentemente, se tienen que inscribir. Y digo se tienen que inscribir porque la actividad es colaborativa, la actividad se trabaja en una modalidad grupal, esto no se puede cambiar. No es que a mí, por ejemplo, me apetezca trabajarlo individual y lo presente individual. De hecho, la plataforma no les va a dejar subir la actividad si ustedes no están en un grupo. Y lo que queremos aquí un poco con esta grabación y con esta sesión, pues es evitar, digamos, esas sorpresas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la recomendación inicial? Evidentemente que ustedes entren a esta sección y a través, pues, de alguno de estos botones en la elección que ustedes quieran, señalen, marquen para que aparezcan, aquí lo pueden ver, aquí están los inscritos que tenemos actualmente en uno de los grupos y por lo tanto poder hacer la entrega. Recordando que evidentemente pues tiene que haber una construcción colectiva. Cada una de estas personas, en este caso, pues debe dar aportes a la construcción propiamente del trabajo. Por ejemplo, aquí veo a Flor, entonces la idea es que Flor se pueda hablar con Natalie, con Ginny Carolina y acuerden, pues digamos, esos compromisos dentro del entregable. Recordar que con que una persona del equipo suba al trabajo, ya les va a aparecer al resto de compañeros. Entonces no tienen que subir todos al tiempo, sino que designan un rol, una responsabilidad a un componente del equipo para que suba particularmente el trabajo. Si van a hacer construcciones, por ejemplo, trabajadas a través de plataforma OneDrive o Google Drive, donde hay un documento que cada uno puede ir alimentando y por lo tanto se va a obtener, en este caso, pues un producto grupal, trabajado también sincrónicamente, yo sí recomendaría que hubiera una persona que revisase el estilo, ¿sí? Que evidentemente no me encuentre párrafos con distintos tipos de letra o márgenes distintos o interlineados distintos, sino que tenemos que procurar
que esté adaptado, como el resto de trabajos anteriores, a lo que son las normas APA. De hecho, veremos ahora que para la actividad pues, es un criterio dentro de la rúbrica de evaluación. Por lo tanto, la primera recomendación es, si no lo están ya, pues digamos que ahí hay unas compañeras que ya están inscritas, inscribirse, ¿sí? Y teniendo en cuenta lo siguiente, por ejemplo, aquí en el grupo 5, pues tenemos a la compañera Cindy Joana Escobar Moreno. Es muy probable que de aquí al sábado, que cierra ya esa inscripción, y esto para que también lo tengan en cuenta, ya después no se van a poder inscribir porque pues evidentemente tenemos que generar un cierre al trabajo en equipo. Pues puede estar el día de hoy otras personas dentro del trabajo. Entonces, ¿cuál es la recomendación fundamental? Contacto, comunicación. Recuerden que ustedes en la plataforma tienen los correos institucionales, que a partir de ahí ustedes pues pueden estar activos, pueden escribir a sus compañeros, que después pueden hacer un grupo de WhatsApp o llamarse directamente a través del celular. No pasa nada, eso es viable, se puede hacer, o generar una sesión a través de Microsoft Teams o a través de Google Meet, por ejemplo, se puede hacer y ahí ustedes acuerdan de una manera más eficaz, pero digamos que el contacto inicial se hace a través de ese correo. Entonces, todos atentos a través de su correo, porque la idea es que de aquí al sábado por la noche todavía se estén conformando algunos equipos. Evidentemente otros, como pueden ver aquí, pues ya casi están conformados. El límite son 5 estudiantes por cada uno de los grupos y evidentemente pues tenemos 7 grupos. Todos deberían de tener cabida en uno de los grupos. Insisto, vuelvo a repetir, el que no esté inscrito en un grupo no va a poder subir la actividad. Eso es una cuestión de la plataforma y es la propia metodología también que se va a utilizar para las actividades colaborativas. Ojo también, si ustedes deciden trabajar, por ejemplo, estas 3 compañeras, vamos a pensar que van a trabajar por separado, aunque estén en el grupo, y entonces Jenny Carolina sube un documento el domingo por la mañana, ¿sí? Pero Natalie, que también ha hecho el suyo, pues lo va a subir el domingo por la tarde. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El documento que va a quedar subido es el de Natalie, porque solo deja subir un documento. Entonces, el documento de Jenny Carolina se pierde. Y evidentemente, cuando yo vaya a evaluar el grupo 4, voy a encontrar el documento de Natalie y evidentemente, pues, en la portada va a aparecer su nombre, no el de las 3 compañeras. Entonces, evidentemente, la nota va a ir para Natalie y para Jenny Carolina, pues le va a quedar un 0 porque no ha hecho entrega. Entonces, evitemos, y ya lo digo previo, evitemos esos problemas porque después no se puede hacer nada. O sea, eso es también culpa, en ese caso, cuando ocurren esas cuestiones, de cada uno de los integrantes del grupo. Por lo tanto, pues la nota queda con el archivo último que se envíe. Eviten esos problemas. Hablen con sus compañeros, contáctense con sus compañeros. ¿Sí? Evidentemente, en los trabajos que yo voy a revisar, solo tienen que aparecer como autores del trabajo en la portada los compañeros que hayan trabajado. Puede ser, también va a ocurrir, que en alguno de los equipos, por ejemplo, pues una persona se inscriba el sábado por la noche a última hora, ¿sí? Y es posible que incluso el trabajo ya se haya subido, ¿sí? Si esa persona no está en la portada, evidentemente yo entiendo que no trabajó, para que no tengamos ingresos a última hora de compañeros que no han aportado, pero pues que parece que están en el grupo, la nota no les va a llegar a ellos les va a llegar un 0 porque no están en la portada del trabajo. Ese va a ser el ítem y el criterio que yo voy a tener la próxima semana a la hora de evaluar estos trabajos. Por lo tanto, insisto, lo ideal es que tengan una comunicación fluida, si puede ser hoy mejor, o si puede ser mañana, estar atentos también a la inscripción de los demás compañeros. Tenemos una muy baja inscripción, como pueden ver, o sea, hay grupos que están solo con 1. Entonces, yo preveo que de aquí al sábado pues haya una avalancha de inscritos, por lo tanto, la recomendación es que estén atentos a sus grupos, se contacten con los nuevos compañeros también, que se vayan inscribiendo y les den responsabilidades dentro del trabajo, les den también roles, que asuman evidentemente una actitud propositiva, que escriban el documento también, que hagan una sección, que hagan una parte, porque pues eso es un trabajo en colaborativo y un trabajo en grupo. ¿Listo? Entonces, espero que esta primera parte, que es muy técnica, es de la metodología, quede muy clara. Yo voy a subir hoy mismo la grabación de esta sesión para que todo el mundo la tenga también en el foro de novedades. E insisto, que no haya problemas, que no haya quejas, que no haya reclamos, porque la próxima semana el criterio que yo voy a utilizar para evaluar es este mismo que les estoy contando. Por lo tanto, dice un dicho en mi tierra que el que avisa no es traidor, ¿sí? Porque yo ya tengo la experiencia de otros grupos que ha ocurrido o ocurren estos comentarios y estas ideas que yo les traslado. Entonces, eviten eso. ¿Listo? Eso sería un poco con respecto ya a propiamente la metodología
Y ahora sí, pues quiero entrar un poco en lo que es esta última actividad del curso, esta última actividad 12 evaluativa, que evidentemente tiene que ver con los propios temas de proyecto de vida, de mis sueños y de mis ilusiones. Un poco de proyección, de perspectiva también. Bueno, aquí habla de grupos de 3 estudiantes, pero pues por el volumen también de estudiantes que tenemos, se han conformado equipos de 5 estudiantes. La idea es que también la carga sea menor dentro de esos grupos de trabajo y entre todos se ayuden dentro del fortalecimiento del propio documento. Por lo tanto, va a ser una actividad grupal donde van a tener que elaborar un artículo, ¿sí?, con las características propiamente de un artículo, en el que se define una propuesta para la asignatura proyecto de vida. ¿Sí? Ustedes ya tienen una experiencia, tienen un bagaje, un recorrido, han ido por las distintas sendas de las actividades que nos propone esta materia curricularmente y por lo tanto, pues esta actividad tiene como ese propósito que el equipo, usted y sus compañeros, formulen alternativas que fortalezcan la asignatura. Esta asignatura tiene un campo de aprendizaje y de conocimiento muy amplio, muy extenso y por lo tanto pues vamos a ver que hay muchas alternativas de fortalecimiento para propiamente una asignatura que se llame proyecto de vida. Por supuesto, el desarrollo, fíjense, es la competencia de trabajo en equipo. Y aquí esto lo voy a subrayar porque esto no está puesto aquí de manera aleatoria, sino que está puesto de manera consciente. O sea, recuerden que dentro de sus procesos formativos con la universidad se les va a demandar que ustedes desarrollen la capacidad, una competencia en trabajo grupal, en trabajo en equipo, orientada como siempre al mercado laboral, ya con un rol de graduados a futuro, ¿sí? Parece muy lejos, pero créanme que no está tan lejos, y que evidentemente, como digo, ese mercado laboral, tanto la administración pública, si es el caso, como el propio sector privado o incluso por ejemplo, negocios de autónomos que en ese sentido también van a tener que trabajar en equipo y que es una competencia esencial hoy en día, como digo, en ese mercado laboral y por lo tanto es parte también de la formación que se genera en un minuto. Por eso tenemos esta actividad final de manera grupal. Como han visto, hemos tenido un proceso eminentemente individual, no podía ser de otra manera, es cada proyecto de vida, pero sí queremos que haya una parte de trabajo en equipo para desarrollar esta competencia. Entonces, por eso no se reciben actividades individuales, no es otro motivo y ustedes tienen que entender eso también desde el inicio también de la formación. Se van a encontrar múltiples actividades, si no lo han hecho ya, que son eminentemente pues colaborativas. Bueno, ¿cómo sigue la propuesta entonces de la actividad o cómo es el proceso? Como siempre, insisto, vamos a tener esa parte praxeológica del ver, juzgar, actuar y la propia devolución creativa, metacognición, que en este sentido pues nos va a proveer de lo siguiente. Primero, consultar la presentación de la asignatura. Esto lo van a encontrar en la pestaña de inicio y ustedes van a encontrar unos elementos en contenido sobre el objetivo, la bienvenida, introducción, las unidades o temáticas y los propios contenidos del curso. Por lo tanto, pues también van a ver un poco la evaluación que realizaron en la actividad anterior sobre esos aspectos más relevantes. Yo estoy mostrando aquí, evidentemente, la actividad evaluativa, pero como siempre, la fortaleza de este proceso es que ustedes realicen primero la actividad de apoyo a las temáticas y posteriormente ya entren de lleno a al propio desarrollo de la actividad evaluativa. Pasando a la fase del juzgar, pues ya con los equipos de trabajo definidos y teniendo en cuenta pues esa información previa, vamos a identificar las ideas principales que subyacen de esta consulta, cuáles son esas ideas principales de esa revisión, de ese análisis. Por lo tanto, también van a construir una posición en cuanto a las posibles temáticas que van a ser también los insumos para la redacción de ese producto que van a entregar, de ese artículo. Ya una vez que hayan hecho esta fase de análisis, de juzgar, vamos a ir propiamente a lo que va a ser el quehacer, ¿no? El actuar propio de la actividad. ¿Qué nos dice aquí la descripción? Que construyamos ese artículo asumiendo una postura. ¿Una postura sobre qué? Y aquí voy a cambiar un poquito el color para que se distinga. La pregunta, ¿qué se debe fortalecer en la asignatura proyecto de vida para que dé cumplimiento al objetivo establecido para esta asignatura y por lo tanto logre impactar tanto en su vida personal como en su proyección profesional o
que también puede ser traducido en su formación académica dentro de su programa. Entonces, como ven, la pregunta es amplia, es generosa y evidentemente esa información previa nos tiene que dar de alguna manera el contexto para poder abordar, y esto es muy importante, una postura dentro del artículo. Cómo el equipo puede asumir ideas nuevas que generen esa fortaleza de la asignatura, que ustedes pues ya deben de conocer, ya tienen esa experiencia, lo estamos cerrando como tal, y que si se dan cuenta, pues no quiero dar como pistas, pero sigue un proceso, ¿no? Las temáticas, las unidades siguen un proceso dentro de esa formación, dentro de los tiempos que tenemos. Por lo tanto, pues a partir de ahí ustedes también pueden analizar y pueden generar también esas ideas. Recordar que el objetivo fundamental del artículo es expresar una postura y ofrecer valoraciones, opiniones y análisis sobre esos temas de interés que podrían estar dentro de la asignatura. Nosotros tenemos un limitante y es que tenemos un curso de 8 semanas, es un curso intensivo, es un curso corto dentro de la experiencia, pero que sí tiene una serie de propuestas. Entonces, eso les tiene que dar pie, les tiene que dar el primer paso hacia esa valoración, hacia esas ideas nuevas que fortalezcan de alguna que fortalezcan de alguna manera la materia, ¿sí? Por lo tanto, se caracteriza por presentar esa postura, esas valoraciones, ese análisis, y también tiene una finalidad ese artículo que es la de influenciar y orientar también la opinión de los demás. Por lo tanto, cuando vayan a construir el artículo entre todos los componentes del equipo, piensen en ese futuro estudiante de proyecto de vida, ¿sí? ¿Qué le podrían recomendar a la institución, a mí como profesor, al área también, a la coordinación, para mejorar también y que sea más pertinente ese curso de proyecto de vida a las necesidades que ustedes puedan tener formativas, tanto personales como profesionales? Por lo tanto, pues ahí está también una recomendación, otra pista, que es buscar esa finalidad de influenciar y orientar a otros. Tenemos que emplear un lenguaje ameno, sencillo, claro y también conciso. No nos podemos ir por las ramas, sino que tenemos que ser también bastante directos, bastante claros. La estructura establece los siguientes elementos, y esto tiene que ser obligatorio para todos los productos que van a entregar grupales. Primero, un título. Voy a marcarlo de otro color para que se pueda ver mejor, porque yo creo que esto es necesario. Vamos a ver. Primero, el título. El título debe ser breve, conciso y llamativo, innovador, que sea creativo. Y evidentemente tiene que referirse al contenido del artículo. Vamos a tener una segunda sección en el documento que se llama introducción. Nos dice aquí la descripción de la actividad que se constituye como la primera parte del artículo. Debe adelantar, pero sin desarrollar las ideas. ¿Sí? Debe ser, como dice la propia palabra, una introducción, un primer paso, una presentación de lo que el lector se va a encontrar después. Y tiene que tener también como las ideas principales en torno a lo cual se va a desarrollar. ¿Cuáles son esas ideas principales? Pues todo lo que es esta pregunta que va a ser un poco la detonadora del trabajo como tal. Tiene que despertar el interés del lector. Esto es importante. Un tercer punto va a ser propiamente lo que es el cuerpo del artículo. Es ya la parte más extensa del trabajo y donde se va a desarrollar y analizar las primeras ideas en torno a la temática o el asunto central del artículo. Tiene que ser argumentado, puede ser también experiencial y evidentemente pues también puede ser que ocurra que dentro del grupo, del equipo, se contrasten posturas opuestas. Por lo tanto, se va a razonar dentro de ese cuerpo. Y una última parte, que son las conclusiones, que tienen que estar obligatoriamente y que por supuesto pues debe coincidir con la resolución del artículo, con la síntesis, ¿no? Con la última idea general que engloba todo. Por lo tanto, ahí en esa conclusión pues se debe presentar la postura defendida, la opinión, e incluso adicionar alguna recomendación o frase que motive al lector a asumir una posición. Entonces ahí les dan unos elementos que ustedes deben de integrar dentro del desarrollo de la propuesta del producto escrito. Una vez que hayan desarrollado el producto, evidentemente, pues lo van a entregar. Yo recomiendo, como siempre, que esta fase de devolución creativa y metacognición, pues la podemos asumir en el foro, preguntas unidad 4, que para eso está dispuesto, pero a mí me gustaría que ustedes las puedan integrar dentro del documento. Entonces pueden hacer incluso una quinta sección, como ven aquí, que se llame devolución creativa y metacognición, donde tengan las 3 preguntas y entre todas las partes del equipo, todos los componentes, se desarrollen estas respuestas. Por ejemplo, esta actividad, ¿cómo le aporta el desarrollo profesional
a qué tipo de escenarios podría llevar esta experiencia, a qué otros ámbitos, no solo el académico, cómo aportó el trabajo individualmente o colaborativamente. Entonces ahí también cuentan un poco su experiencia de trabajo en equipo. Entonces mi recomendación es que lo puedan asumir dentro de lo que va a ser el producto escrito del documento que se tiene que integrar. Voy a hacer un pare aquí antes de entrar en lo que es propiamente la rúbrica de evaluación, lo que se va a evaluar, por si tienen alguna pregunta o alguna duda o inquietud con este proceso. Es claro un poco el paso a paso que hay que desarrollar esta semana con este entregable. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna cuestión de la propia descripción o del proceso anterior más técnico de englobarse dentro de los equipos que expliqué? ¿Tienen alguna pregunta, compañeras? Dice Tatiana, Flor, Karen Daniela. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud hasta ahora con lo explicado? No, no, señor. Flor, No, señor. preguntas. Dice que no. Al igual, profe, Sí. yo la duda es lo siguiente. Yo soy la estudiante que te envió por correo lo de que yo he tenido COVID-19, había estado en incapacidad y hasta ahorita pues estoy retomando mis estudios. Ya hice todo el proceso, lo de bienestar para lo de la incapacidad, pero pues al igual yo me voy a inscribir a un grupo y pues presentar el trabajo. Bueno, con tu caso particular, bueno, nos toca revisarlo a nivel interno por lo siguiente. Yo me imagino que tú no hayas hecho entrega de ninguna actividad anterior, ¿verdad? No, señor, profe. Entonces, No, ¿eso señor. qué significa? Significa que aunque tú entregues, digamos, esta actividad, pues vas a perder la materia como tal, ¿sí? Yo no sé si tú tengas o hayas realizado los procesos anteriores o los tengas en cuenta, porque pues evaluativamente entregando esta actividad, yo quiero ser muy honesto con el proceso, lo puedes revisar incluso tú propiamente dentro de lo que es el marco de explicación de la materia en la sección de evaluación, pues no nos va a alcanzar, o sea, nos va a quedar la nota en 0,2, 0,3, ¿sí? De 5 puntos. Entonces yo creo que tengas eso en cuenta. Para yo poder avalarte, digamos, esas actividades, efectivamente, pues necesito una respuesta rápida y eficiente de bienestar que asuma también la justificación de ese proceso. Por supuesto, no pongo en duda de que hayas pasado pues, por un proceso de COVID. La verdad que lo que más me importa es que te encuentres bien de salud, creo que eso es lo principal, pero sí académicamente y curricularmente tenemos que justificar eso. ¿Sí? Porque insistí al principio, o sea, yo no puedo llegar ahora y que un estudiante en la última semana del curso, porque pues esta, aunque no lo creas, aunque sea semana 7, es la última semana del curso, me entregue todo. Porque ahí no hay un proceso serio de formativo, no hay una realimentación adecuada de cada una de las actividades y por lo tanto no se consiguen los logros de aprendizaje que se establecen en la materia. Entonces, sé que es un caso particular, Lisette, yo si te das cuenta, pues he respondido a tus mensajes, he estado pendiente, pero a día de hoy no he recibido nada de bienestar. ¿Sí? Y no puedo tampoco esperar al último día porque pues yo también tendría que tener un proceso responsable de evaluación, ¿no? Yo creo que no sería justo que yo evaluara cada una de tus actividades en 2 minutos. Entonces, la idea también es, pues, tenerlo cuanto antes para yo también, pues, darte la oportunidad, ¿no? La flexibilización. Sí, profe, al igual también teniendo en cuenta que yo tuve problemas para ingresar con mi usuario porque estaba bloqueada, incluso la coordinadora de bienestar Eso también me tiene ayudó que en estar, ello. claro, eso tiene que estar, pero evidentemente que me venga desde lo institucional, desde el programa o desde bienestar, ¿sí? Listo, profe. Listo, profe. Pero eso lo Muchísimas necesito, gracias. o sea, mañana es tarde, ¿sí? O sea, eso lo necesito ya, porque apenas nos queda Ok. una semana de curso. Y yo, hay un tema que ustedes tienen que conocer y yo lo traslado porque pues lo normal es que no lo conozcan, porque acaban de entrar. Pero ya la próxima semana es la última de nuestro curso, de 8 semanas, y ya justo los siguientes días yo tengo que subir notas. Y yo no puedo esperar 3 semanas a una justificación. O sea, ya cuando tenga que subir notas, Listo, profe. tengo que subir lo que haya, ¿sí? Como digo, en mi espíritu está flexibilizar por tu tema personal, ¿sí? Pero necesito los justificantes académicos. Si no, no puedo hacer nada. Claro que sí, profe. Gracias. Listo, Lisset. Bueno, entonces vamos a pasar rápidamente a un tema que yo creo que es importante, que es propiamente la evaluación, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluar esta actividad? Como siempre, y desde el inicio, desde la primera semana, pues hemos comentado que cada actividad tiene una rúbrica y que la base de la evaluación va en orientación a esa rúbrica. Entonces, para esta actividad 12, ¿qué es lo que se va a evaluar? Fíjense que el primer ítem se llama contenido, postura y postura expuesta, perdón. ¿Por qué nos habla de postura expuesta? Porque ya hemos visto en las características de desarrollo de la actividad que ese artículo debe de generarse a través de una postura. Por lo tanto, una buena actividad, una actividad que alcance este logro, ¿cómo debería de ser?
debería de ser de la siguiente manera. La propuesta colectiva, grupal, expone contenidos suficientes y pertinentes dentro del desarrollo temático de la asignatura. La opinión presentada desarrolla un análisis preciso y justificado, evidenciando una argumentación coherente. Por lo tanto, tiene que ser argumentado, tiene que ser desarrollado, tiene que ser razonado, pero pues también preciso. O sea, no nos podemos ir en algo abstracto que no abarque ninguna idea concreta y por lo tanto, pues también de alguna manera con eso se va a justificar esa postura, ¿no? Y eso evidentemente no puede ser de otra manera, tiene que ver con el contenido de ese artículo. Se va a evaluar como segundo criterio el estilo y presentación. Entonces, un buen documento, ¿qué tendría que cumplir? El documento está organizado en su totalidad de acuerdo con la estructura de un artículo de opinión. O sea, vamos a tener título, introducción, cuerpo del texto y conclusión. Incluso, pues, si quieren meter ahí también la parte de devolución creativa, metacognición, bienvenida. Eso es la estructura. Lo hemos visto en el desarrollo y, por lo tanto, lo vemos también en la evaluación. Ojo, dice, hace uso de las normas técnicas APA. Entonces tengan en cuenta esas normas, los márgenes, el interlineado, que cada párrafo tenga sangría, el tipo de letra, el tamaño de letra, que los títulos estén también con el formato correspondiente. Y bueno, no sé si es un poco tarde, pero recordarles que desde el inicio pues tenemos un documento que es una presentación en normas APA séptima edición que contiene la síntesis, el resumen de las principales ideas de presentación en normas APA. Entonces, apóyense en ese documento para también hacer esta presentación. Otro criterio va a ser la ortografía y la gramática. Entonces, yo creo que pues más o menos todos sabemos un poco por dónde va. El texto no presenta errores gramaticales, concordancia, singular plural, los tiempos verbales, el caso y el número y el uso de pronombres. Faltas, por ejemplo, de tildes, ya cuando empezamos a ver esos errores, pues la nota, como van viendo, pues también va disminuyendo dentro de la valoración. Entonces, por eso decía al principio que antes de subir el trabajo tengamos una persona del equipo que revise esos aspectos de normas APA, ortografía y gramática. Quizás a lo mejor su trabajo solo sea ese, pero es importante, ¿sí? Porque como ven, incide poderosamente dentro de la evaluación. Esto es un punto de los 5, ¿sí? Y ya en los últimos criterios, pues tenemos la conclusión y propuesta. Aquí también se va a evaluar sobre un punto y los mejores trabajos estarán orientados hacia esta dinámica. Las conclusiones están en un 100% relacionadas con el artículo presentado. ¿Esto qué significa? Yo no puedo hacer unas conclusiones con unas ideas nuevas que no se hayan hablado ya y escrito ya y leído ya en el cuerpo del texto. Entonces, recuerden que las conclusiones en cualquier trabajo siempre son una síntesis de las principales ideas desarrolladas en el cuerpo del texto. Entonces, eso es importante, que no sean ideas nuevas que no estaban anteriormente, sino que las conclusiones sintetizan, resumen las ideas principales de lo que hemos hecho y de lo que hemos escrito anteriormente. Y aquí lo ven. Resume los puntos principales, expone el tema de manera breve y la propuesta que se hace relevante y viable. O sea, no solo es sintetizar también lo anterior, sino es generar, y eso sí es una idea nueva, pero es generar la propuesta. A partir de esas ideas se generan esas recomendaciones, en este caso para fortalecer el curso proyecto de vida. No olvidemos el eje temático que se nos pide para la actividad. Y ya con eso pues tendríamos la evaluación de la última actividad. Espero que más o menos todo haya quedado claro, sea sucinto. Realmente también quiero aprovechar un poco pues esta reunión, aunque vamos a tener una reunión más, la última, la próxima semana, la semana 8, pero bueno, digamos que ya entrever un poco pues la finalización del curso. Este es un curso muy experiencial, como ustedes han visto, es un curso muy vivencial, es un curso que espero que les haya aportado las reflexiones oportunas y que de alguna manera les haya ayudado también a crecer personalmente, pero también a adquirir una serie de ideas que les permitan desarrollar un proceso formativo exitoso. No olvidemos que nuestra futura profesión es lo que nos estamos formando hoy en día dentro de nuestro programa. Por lo tanto, es importante conectar ese proyecto de vida con lo disciplinar de nuestro programa donde vamos a ser formados. Por lo tanto, pues espero que también hayan encontrado como esos caminos, esos vínculos y que el día de mañana ese trabajo ya en ese mercado laboral, por decirlo de una manera muy directa, nos aporte también un sentido de vocación en nuestra profesión. Esta es una primera materia dentro de la transversalidad que ustedes van a tener.
para el siguiente periodo van a haber cátedra Minuto de Dios, donde van a encontrar un poco los elementos más institucionales, ¿no? de esa conexión, pero también a futuro en otros periodos van a tener, por ejemplo, responsabilidad social, van a tener constitución política, van a tener esas prácticas en responsabilidad social que les van a permitir de alguna u otra manera unir esos puntos que la transversalidad va a ir dejando a lo largo de su desempeño y de su formación dentro de su programa. Entonces, me adelanto un poco, les voy deseando ya pues también los mejores éxitos. También quiero comentar que me he encontrado procesos súper reflexivos que realmente pues solo tengo gratitud con las reflexiones e ideas que han podido trasladar, con la seriedad que se han tomado también el proceso, y yo creo que esas personas pues realmente sí van a obtener un valor agregado, van a obtener un aprendizaje significativo en cuanto a esos elementos. Entonces, por mi parte, pues no sería nada más, compañeras. No sé si alguna pues tenga alguna pregunta de última hora o referente a esa rúbrica de evaluación que hemos visto. Creo que Flor, Hola, ¿quieres tomar la palabra? Adelante. Sí, señor. Tengo, pues, o sea, es una pregunta, creo que ahí en el aula lo dice, pero sí quisiera aclarar. Dice que es máximo 2 páginas, o bueno, sí, o hay algún límite de páginas que tenga que Sí, realizar. vamos a entrar, es una buena pregunta, vamos a hacer el ejercicio propiamente desde la plataforma para que tengamos ese contexto, porque evidentemente siempre que tengamos, en este caso un entregable, dentro de la descripción de la actividad, yo no lo he puesto en la presentación, pero como digo lo vamos a revisar in situ, van a encontrar una sección o un elemento que se llama forma de entrega, ¿sí? Entonces, dentro de la forma de entrega les van a especificar cómo es y cómo hay que entregar. En este caso, ¿qué nos dice? Aquí tenemos forma de entrega y dice, suban el aula el documento Word de 2 páginas de extensión que contenga una portada, evidentemente, pues la portada no se contaría dentro de las 2 páginas, y esa portada, ojo, miren lo que dice aquí, que incluya los nombres de los integrantes del grupo, y yo iría un paso más allá, de los integrantes del grupo que hayan trabajado en el documento. O sea, si alguno no ha trabajado, no tiene que ir en esa portada, porque si ustedes lo ponen en esa portada, la evaluación se va a extender a alguien que no ha hecho su trabajo. Entonces es importante que tengan esa condición. Y aquí nos dice, y una página adicional con el listado de referencias normas APA, que yo creo que no se va a utilizar. Yo creo que aquí en esta actividad no es necesario que ustedes citen autores o que hagan una sección de referencias, ¿sí? Yo lo que quiero es que en el desarrollo del cuerpo del texto, de la argumentación, ustedes de alguna manera pues en esas 2 páginas desarrollen el contenido, ¿no? El desarrollo, o sea, la introducción, el cuerpo y las conclusiones. De hecho, si quieren poner lo que son las preguntas, pues pueden ir un poquito, o sea, las preguntas de devolución creativa, estas de aquí, pueden ir un poquito más allá de las 2 páginas, pueden ser 3 páginas, no pasa nada. Pero sobre todo utilizar eso. A mí me da mucha pena cuando me encuentro este tipo de trabajos y entonces me encuentro un archivo Word, efectivamente, con 2 páginas, pero la primera es la portada y el trabajo es menos de 1 página. Entonces ahí no hay un desarrollo, ¿sí? O sea, utilicen la máxima capacidad de extensión que nos da la descripción de la actividad. Hombre, tampoco quiero un trabajo de 5 o 6 páginas, pero entonces tenemos que ser muy hábiles y muy sintéticos en cuanto a las ideas que vamos a poner ahí. Como decían, un lenguaje ameno, un lenguaje directo, claro y también significativo con las ideas que queremos proponer. Listo, profe, gracias por la respuesta. Listo, compañera. Bueno, entonces, pues ahí tenemos un poco lo que es el desarrollo. Yo por aquí, si se dan cuenta, ya tengo un trabajo enviado. Espero que tomen en cuenta, o bueno, los que se vayan a escribir, tomen en cuenta un poco ese tema del equipo en trabajo, de grupos de trabajo. Fíjense que la fecha pues está hasta el 19. Entonces, la idea pues es que hagan la inscripción cuanto antes y la comunicación cuanto antes y eviten esos problemas que hablaba al principio. Esos problemas de yo entregué un trabajo, pero me encuentro que entonces se subió otro y claro, como no aparezco en la portada del otro, tengo un 0. Eviten eso, porque no voy a tener otro tipo de evidencias. O sea, yo voy a ver la próxima semana el último trabajo que se haya subido. Entonces eviten esos problemas, eviten discusiones y realmente fomentemos la competencia de trabajo en equipo, que es lo que nos interesa, ¿sí? Realmente creo que se puede hacer rápido entre un equipo de 5 personas, cada uno puede hacer o 2 personas pueden hacer un rol, entonces aprovechen eso. Flor, no sé si tenías algún comentario. Sobre los grupos, sí, señor, porque digamos Sí. es que, o sea, el grupo se cierra el sábado en la noche, ¿sí? Y la actividad se debe subir el domingo. Correcto. Entonces, pues, no sé si para esperar, digamos, que compañeros más vayan a ingresar a los grupos. En el Pues, caso ¿qué de recomiendo? nosotros, ¿Qué ya recomiendo? tenemos,
haz tu parte pensando en el equipo y cuando veas que ingresan los otros, pues que comenten y respondan. Y si no lo hacen, pues finalmente toca tomar la decisión de subirlo con los autores que sí han trabajado en la Pues portada. en sí, pues ya con la compañera Natalie, incluso estamos en otro grupo de otro trabajo, entonces pues ya Sí. nosotras estamos como Bien, contactadas ahí. Ya con la otra bien, compañera, pues voy a escribirle ahorita por correo exacto. Y tener en para cuenta que todavía consultarla. pueden inscribirse más, ¿no? Porque los grupos son Exactamente, de sí. 5. Pues la idea es que no, digamos, no dejen para lo último para escribirse. Pues claro, aquí lo ideal hubiera sido que desde el lunes ya se hubieran inscrito. Eso hubiera sido Claro, el ideal. Pero pues digamos que a mí no me extraña viendo un poquito los procesos que he encontrado de entrega de actividades. Puede que sí. los equipos se queden en 3. Entonces, bueno, yo he flexibilizado porque este ítem de grupos de trabajo creo que cerraba ayer. Entonces yo lo amplié porque vi que no se habían inscrito y evidentemente íbamos a llegar a un punto donde quizás a lo mejor alguno se entere el domingo de lo que es lo que hay que hacer y evidentemente no pueda subirlo porque ya no está dentro de ningún equipo. No voy a ampliar el plazo. O sea, yo creo que ya he dado suficiente plazo y tampoco la idea es perjudicar a personas como ustedes que sí han sido responsables con la inscripción. ¿Sí? Entonces también tiene que haber unos límites. O sea, aquí flexibilizamos, pero siendo honestos. ¿Sí? Listo, Entonces esto también profesor. queda en la grabación, ¿eh? Si alguno Claro, tiene quejas, solo tiene que revisar esta grabación. Bueno, sí. Yo pues voy a tratar de contactar a la otra compañera que se inscribió con Natalie y conmigo, porque pues con Natalie sí ya nosotras tenemos contacto, incluso ya hemos estado hablando ya sobre la actividad, para contactar a la otra compañera y pues, a ver, esperar a mañana porque tampoco podemos dejar para última hora realizar el trabajo. claro, Para, totalmente de acuerdo. Bueno, yo les deseo los mejores muchas éxitos. gracias. Es una actividad propositiva, entonces aprovechen eso también y de alguna manera también esto nos ayuda a nosotros como equipo de profesores a identificar quizás esas temáticas que tengan que estar más presentes y que por alguna otra razón no lo estén. Entonces aprovechen también esa oportunidad. Bueno, por mi parte no sería nada más. Desearles los mejores éxitos, una feliz tarde, un buen fin de semana y nos estamos encontrando, recuerden, tenemos una última sesión más de despedida, de recoger, de sintetizar un poco sobre la materia la próxima semana. ¿Listo, compañeras? Lice Tatiana, quedo súper atento a eso. O sea, recuerda, por favor, mucho lo que te he comentado porque no puedo esperar hasta el último día. ¿Listo? Vamos a Claro que hacer sí, todo lo profe. posible. Ya me pongo ahorita en contacto con la rectora de lo de mi proceso para que también Claro, me envíe el total. correo y eso para ¿Listo? adjuntarlo a ustedes, ¿no, Bueno, profe? aquí Muchas quedo gracias. esperando. Muy Bueno, bien. feliz Hasta tarde. luego. Un saludito para todas. Gracias, profe, chao. Gracias, hasta luego.